Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy, un proyecto para bebés. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Antes de empezar, decirte como siempre que todos los materiales que vas a ver en este tutorial los puedes encontrar debajo en la casilla de información del vídeo. También te voy a dejar ahí un enlace a nuestro blog para que puedas consultar medidas y patrones. Vamos ya, manos a la tela. Para hacer estos zapatitos de bebé vamos a cortar para cada pie 3 suelas. Yo las he cortado en un color diferente. Esta es la que va en el exterior y estas dos hacen una especie de plantilla que va en el interior del zapatito. Además necesitamos 2 piezas superiores. Una de ellas la vamos a entretelar con una entretela finita que le dé un poco de cuerpo. Y por último una pieza rectangular que es la que hace de tirante para abrochar el zapato. Adicionalmente vamos a cortar también un poco de guata termoadhesiva que vamos a colocar en la plantilla que va dentro del zapatito. Como ves es más pequeña que esto y es porque lo que vamos a hacer es pegarla a una de estas suelas y coser justo por el borde de la guata para que al girar la pieza del derecho no tengamos demasiado volumen en la costura. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Encontrarás el patrón que yo estoy utilizando en el blog. Hay un enlace en la casilla de información del vídeo. Entretelamos una de las piezas exteriores del zapato. Colocamos la tela con el revés hacia arriba y la entretela tiene que hacer contacto con el revés en la parte más brillante, que es donde tiene el pegamento. La colocamos ahí encima y aplicamos calor con la plancha sin vapor. También puedes optar por cortar la entretela al mismo tiempo que estás cortando las piezas superiores del zapato. Del mismo modo aplicamos la guata termoadhesiva a la plantilla interior. Los puntitos de pegamento deben de estar en contacto con el revés de la tela. Centramos bien y aplicamos calor. Dejamos esto aparte y vamos a cerrar ahora las 2 piezas superiores del zapato. Colocamos derecho contra derecho, hacemos que coincidan muy bien los bordes de la tela, colocamos un par de alfileres y cosemos por aquí. Hacemos igual con la otra pieza, con la que no está entretelada. Estamos usando una aguja para tejidos medios. La tela que he elegido para este proyecto es un patchwork de algodón. Abrimos las costuras de las piezas que acabamos de cerrar. Vamos a hacer ahora la tira del zapatito y para ello tomamos la pieza de tela que hemos cortado, metemos hacia adentro aproximadamente medio centímetro en cada extremo y lo marcamos con la plancha. A continuación marcamos 2 dobleces, marcamos aquí el primer doblez. Marcamos también el otro lado y luego doblamos uno sobre otro. Volvemos a marcar con la plancha. En la máquina cerramos ahora la tira pasando un pespunte visto por estos 3 lados. Unimos ahora las 2 partes superiores del zapato y también tenemos que colocar la tira que acabamos de formar. Esta tira debe de ir colocada justo en este punto y si quieres puedes pasar unas puntadas a máquina o a mano para asegurarla bien y así no se nos mueve de su sitio. Colocamos ahora derecho contra derecho, centrando en principio por la parte de atrás, justo la costura que hemos hecho al unir las piezas. Aquí colocamos el primer alfiler, centramos también por aquí, por la punta del zapato. Y colocamos un par de alfileres más. Así se mantiene esta parte sujeta, pero lo que vamos a coser es esta parte de aquí arriba. Voy a colocar alguno más por aquí abajo. Y en la máquina cosemos toda esta zona de aquí.
Al tratarse de una zona con curvas y al ser piezas bastante pequeñas, vamos a ir con la máquina muy despacito, dejando ese margen de costura de 1 centímetro que hemos observado a la hora de cortar el patrón y respetando cada una de estas pequeñas curvas que hace la tela. Ya hemos unido ambas partes, vamos a hacer ahora piquetes en toda esta zona y a volver la pieza del derecho. Ya lo tenemos aquí y ahora antes de cerrar el zapato aplicamos el velcro a la tira porque va a ser más fácil coserlo. Vamos a colocarlo justo en este borde y si te apetece aquí puedes coser un botón que va a ser más que nada decorativo, pero fíjate qué mono nos ha quedado en este otro, un botón con forma de corazón o con alguna otra forma, en un color que haga contraste con la tela o bien que vaya a juego. Y vamos a pasar un pespunte por cada una de las piezas de velcro para que quede bien asegurado. En esta pieza de aquí separamos la pieza de dentro y pasamos el pespunte por aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a poner ahora la suela exterior y para ello colocamos derecho contra derecho. Tenemos señalada en la pieza de tela el centro del talón y el centro del delantero del zapato. Tenemos que hacerlo coincidir con el centro de la pieza superior por delante y también por el talón. Vamos a colocar primero el alfiler del talón, luego el alfiler del delantero que hacemos coincidir con el centro y luego en la máquina vamos a ir cosiendo con cuidado para adaptar una pieza a la otra. Puedes colocar alfileres, puedes hilvanar o en la máquina poco a poco ir buscando las dos orillas de la tela para coserlas. En la máquina colocamos la suela hacia debajo y vamos cosiendo despacio, haciendo que una pieza se adapte a la otra. Aquí tenemos ya el zapatito, vamos a hacer unos piquetes todo alrededor antes de girarlo del derecho. Estos zapatos de tela no están pensados para caminar, pero si a tu peque le gusta ya ponerse de pie, quizás sea una buena idea hacer que la suela sea antideslizante. Podemos lograrlo de varias maneras. Aplicando sobre la suela exterior el producto Odicoat. Puedes ver cómo aplicar este producto en el tutorial que estás viendo ahora mismo en pantalla. Te dejaré el enlace en la casilla de información. Colocamos sobre la tela esta malla de plástico antideslizante. Se utiliza para alfombras y es de IKEA. Te dejo la referencia en la casilla de información.
La colocamos sobre la tela, sobre ella ponemos papel vegetal o papel de hornear y aplicamos calor con la plancha sin vapor. La rejilla antideslizante se queda pegada a la tela y una vez que se enfríe puedes colocar el patrón sobre ella y cortar. Formamos ahora la plantilla interior y para ello colocamos derecho contra derecho, colocamos alfileres alrededor, cosemos dejando una apertura de unos 5 o 6 centímetros en el lado más recto de la plantilla. En la máquina vamos a coser lo más cerca posible de la guata termoadhesiva. Aquí tenemos la plantilla interior del zapato y vamos a marcar justo por el lado recto esa apertura que habíamos dejado, la marcamos un poquito con la plancha y eso nos va a ayudar a poder cerrarla mejor con una puntada escondida. Recortamos un poco los márgenes de costura, hacemos unos piquetes y giramos del derecho. Esta apertura la cerraremos con una puntada escondida. Puedes ver un tutorial de puntada escondida en este mismo canal. La suela la puedes dejar suelta si quieres para poder sacarla y lavarla cuantas veces sea necesario, o bien puedes fijarla a la suela interior del zapato mediante pegamento textil. Bueno, pues aquí lo tenemos. Voy a coserle ahora un botón que es totalmente opcional, es un botón decorativo y te enseño enseguida cómo nos ha quedado. Pues este es el resultado, unos zapatitos de bebé súper monos que puedes además combinar con su ropa preparando otras prendas con estas mismas telas. Vas a encontrar más detalles para niños y bebés en la pantalla final de este vídeo. Espero que te hayan gustado estos zapatitos de bebé y sobre todo que te sean útiles. A mí me parecen muy prácticos para los más peques que todavía no están caminando. Si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.